12 días fueron suficientes para llevar a cabo el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, un juicio en el que se vieron involucrados políticos, actuales funcionarios y exfuncionarios, donde se demostró la filtración del crimen organizado en el sistema público del país, pero, sobre todo, que Honduras carece de institucionalidad. El expresidente Hernández concluyó su participación tras el contrainterrogatorio de la Fiscalía. En él, Hernández negó cada una de las preguntas sobre supuestos sobornos que recibió de parte de narcotraficantes. Sostuvo que desconocía la relación de su hermano con narcos y aseguró que él y Tony no eran cercanos, pues habían 10 años de diferencia entre sus edades. Además, recalcó que cada una de las personas que declaró en su contra eran grandes mentirosos, pero también aprovechó para recordar que gracias a su administración, Honduras empezó a contar con un auto de extradición, pero que debido a eso estuvo expuesto a que las pandillas lo asesinaran. Posterior a su testimonio, inició la etapa de argumentos finales tanto de la Fiscalía como de la defensa. La Fiscalía inició diciendo que Juan Orlando Hernández es un narcotraficante de gran escala que abusó de su poder para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El fiscal enfatizó que Hernández utilizó su posición política para permitir el flujo de drogas hacia el país del norte, incluso utilizando sobornos y colaborando con algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo como el Chapo Guzmán. Según la Fiscalía, el expresidente protestaba contra los narcotraficantes públicamente, mientras en secreto les brindaba protección y refugio, y se blindaba a sí mismo de aquellos que amenazaban con exponerlo. Según la Fiscalía, estas acciones muestran una clara violación de la ley y un abuso flagrante del poder presidencial. Los argumentos de la Fiscalía son extensos y afirman que Hernández utilizó a la policía y al ejército, así como sus armas para facilitar estas actividades ilícitas. Se recordó al jurado que el mismo Jo aceptó haber asistido a una fiesta organizada por Moncho Lobo, lo que arroja luz sobre sus conexiones y actividades. Admitió haber visitado a Fuad Jarufe y que su hermana Hilda trabajaba para su campaña política. Se mencionó la existencia de camiones blindados que transportaban cocaína a través de Honduras, con el conocimiento del acusado, lo que representaba un lucrativo negocio ilegal. En los alegatos también se dijo que Juan Orlando no logró desvirtuar los asuntos relacionados a su cercanía con narcotraficantes, sus fotografías y asistencia a reuniones con personas acusadas y confesas. Recalcó la Fiscalía que Juan Orlando no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas, lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. Jo y sus socios tenían un trato: los que se quedaran con Juan Orlando y no llamaran demasiado la atención podían seguir vendiendo drogas. Finalmente, la Fiscalía dejó claro que el exmandatario hondureño necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando, pero estas acciones solo eran una tapadera de la realidad. Juan Orlando no fue duro con el crimen, sino con sus enemigos, extraditando a los narcos que le eran un estorbo. Asimismo, que Juan Orlando Hernández explotó el sistema político para el narcotráfico e invitó al jurado a que emitan un veredicto de culpabilidad. Pero la parte defensora también dio puntos importantes. El abogado Renato Estabil expuso la falta de evidencia visual y auditiva, señalando la ausencia de material que respalde las acusaciones. Cuestionó la validez del supuesto radar, destacando la falta de especificidad en cuanto a fechas. Planteó interrogantes como la imparcialidad de los testigos de la Fiscalía. La defensa insistió en que aunque los narcos confesos dijeron que se entregaron a Estados Unidos, la realidad es que lo hicieron porque sabían que el exmandatario iría detrás de ellos. Estabil pidió al jurado que utilizara la inteligencia callejera de Nueva York para considerar poco creíble que alguien como el líder de Sinaloa, el Chapo, viajara a Honduras personalmente para entregar dinero a Jo. El abogado también fue sarcástico al hablar sobre las iniciales TH, que obviamente para él significaban Tommy Hilfiger y no Tony Hernández. La defensa hizo hincapié en Tony Hernández, asegurando que el exmandatario hondureño no tenía relación sobre lo que su hermano hacía y garantizó que no se le brindó protección desde el gobierno.
La defensa finalizó pidiendo al jurado considerar que no es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos y pidió que no fuera culpable de todos los cargos. El veredicto en el juicio de Juan Orlando Hernández se podría conocer entre jueves o viernes y quizá hasta dentro de 2 meses. Después de finalizar la etapa de deliberación, el jurado definirá si por unanimidad se declara a Jo culpable o inocente, o si el juicio es declarado nulo y se repite. Cabe mencionar que aunque exista un veredicto de parte del jurado, eso no significa que habrá una sentencia automáticamente, ya que el juez Kevin Castell deberá fijar una fecha para la lectura de esta sentencia. Con la edición de David Hernández para Honduras Noticias, les informó Kenger Fernández.